La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de querer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Grabar esto esperando a cada invitado se está convirtiendo en uno de esos rituales de cada episodio. Y como no hay vídeo, necesito que entiendas que estoy sentado en un sillón, delante de una cristalera enorme, en la primera planta de una esquina de Gran Vía, mirando a la gente caminar sin que nadie me vea a mí y pensando en qué momento estoy grabando mi propio podcast en un sitio tan maravilloso como este. Esperando a alguien que considero amigo, y mira que eso es difícil hoy en día, y por qué no decirlo, en una ciudad como esta, rodeado siempre de interés, de ruido y de prisas. Nuestra historia camina casi siempre en paralelo y nos debíamos este segundo encuentro. Y ahora lo entenderás. Siena acaba de lanzar una canción que se llama Esto no es el cielo, y es que a veces, por mucho que cueste, lo mejor es lanzarte a pintar tu propio cielo. Lo de hoy ya es más raro todavía que lo de la otra vez. Y vamos a confesar que esto ya lo habíamos grabado y de hecho él inició esta aventura y la vida ha cambiado tanto que volvemos a estar en el Hyatt Centric Gran Vía con Alex Siena. Eso es. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha sido este momento? Pues creo que a lo mejor nos lo debíamos, quizás. Yo creo que además estando aquí en este increíble espacio me parece absolutamente increíble. Así que un súper placer volver. Cuando escuché la entrevista dije, ¿por qué le he llamado Alex Siena? Y no Siena a secas o Alex. Bueno, porque ya me conoces, ya Lo he me vuelto a conoces hacer. mucho. Sí, Ya me sí, conoces sí. mucho. ¿Se ha convertido como un apellido ya directamente? Sí, bueno, muchísimos amigos míos me llaman Siena, ¿eh? Ya no me llaman Alex, ya. Te has quedado con Siena. Sí, me quedo con Siena. Pero sí que es verdad que la forma de decirlo es muy distinta. No a la tuya, sino a la forma más profesional, ¿no? Ya es... Mis amigos que me llaman Siena, pues hay un cariño ahí implícito que se transmite de otra manera. Bueno, estamos todos como muy orgullosos, ¿no? Con todo el proyecto y creo que eso, pues oye, se nota y es que tampoco hay que disimularlo. A mí me hacía mucha ilusión tenerte siempre en la ley del ojalá. De hecho, cuando empecé como a indagar en esta aventura, tenía clarísimo que ibas a pasar por aquí. Lo que no me imaginaba es que ibas a pasar viviendo en Madrid, que es algo como que tenía muchas ganas de que pasara Así allá, es. y que iba a pasar por segunda vez. Pero creo que la ley del ojalá está en un punto en el que, bueno, ha evolucionado, hay como mucha más relajación en cómo iniciarlo, en cómo desarrollarlo. Grabar aquí en esta esquinita en Gran Vía me parece como para no repetir, ¿no? Totalmente. Además, pienso que durante muchos años nuestros caminos han ido como en paralelo Sí. y que de alguna forma nos teníamos que encontrar como muchísimas veces hasta llegar a este punto. Y me parece, mira, es que se me ponen los pelos de puntas, me parece maravilloso. Y además somos muy intensitos los Sí, dos. somos muy intensos. Sí, nos gusta. Pero intensos bien, ¿eh? Sí, No siempre bien. Sí. Siempre intentamos empezar la ley del ojalá mirando la portada. ¿Recuerdas la portada? ¿La tienes en mente? La tengo en mente la foto, sí. ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves a ese Alex pequeñito de la foto? Lo primero que se te viene a la cabeza. Lo primero que sí me viene a la cabeza es luz. Totalmente. Es que era un niño súper curioso, súper preguntón.
era muy, muy pequeño, estaba preguntando qué era el alma y qué era todo eso, ¿no? ¿En Era serio? como, sí, 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 Qué bonito. era un niño muy pesado también. No, pero tenía muchas inquietudes artísticas. Me encantaba todo lo que relacionado con el arte. Me encantaba pintar, me encantaba cantar, me encantaba tocar un instrumento, me encantaba crear. Y lo único que quería era, ya no solo crear, era comunicar. Algo que sentía que estaba dentro y que tenía que de alguna forma sacarlo con mis amigos, con mi entorno. Pero a la vez también me lo quedaba mucho para mí, a no ser que tuviera que hacerlo en algún momento especial. Y creo que eso aún me acompaña porque pienso que el arte tiene tanto valor que intento no relativizarlo tanto y no banalizarlo en momentos en los que creo que no es necesario. Y cuando decías en casa que querías ser artista, oye, ¿lo decías de pequeño? Hay gente que de repente ha pasado por la ley de la Ojalá y no tenía como esa ambición desde pequeñito, ¿eh? No, la verdad es que no. Nunca he llegado a decir esa frase tan típica que es Ya. como que... Pero nunca, la verdad que ha sido como una forma muy natural. Yo creo como que se daba por hecho que iba a seguir ese camino y sí que es verdad que a veces como que he tratado de revisar un poco el sueño, ¿no? A ver si ha sido algo Qué que ha venido importante eso. casi impuesto o ha sido porque simplemente se te da bien algo, ¿no? Pero creo que voy un poco... Mi propósito de vida tiene mucho que ver con lo que hago y bueno, es exactamente lo que hago. Y cuando eras pequeñito y decías en casa, una vez pasado ya ese tiempo y empiezas a indagar en ti mismo y conviertes todo eso de lo que hablas en música, Ujú. ¿cómo surge eso? A mí siempre me da mucha curiosidad cómo alguien empieza a decir, oye, todo lo que siento se convierte en música. Pues también de una forma muy espontánea, para mí es casi como un canal. Es como bajar un poco, hay algo que está en las nubes, en el aire, materializarlo y hacerlo tangible y palpable y al final encapsularlo e inmortalizarlo. Y me acuerdo que me pasaba en muchos momentos. Por ejemplo, Épico Inmortal nació un poco de una conversación con un amigo mío que era súper racional y siempre me decía, Alex, tendrás que tener un plan B para cuando esto salga mal, ¿no? Si es que sale mal. Y yo lo entiendo, ¿no? Y da mucho Ya. miedo al entorno de las Siempre personas, desde la ¿no? parte positiva de la gente que te rodea, ¿eh? Pero Totalmente, ¿eh? a veces hacen como muchísimo daño con lo del plan B. ¿Eh? Claro, es como, bueno, siempre hay que poner, bueno, no lo sé. Sí. Yo creo que la vida te va diciendo lo que tienes que hacer y si vas escuchando un poco esa intuición y esa sabiduría propia que tenemos y que muchas veces acabamos un poco contaminados, ¿no? Pero a raíz de esa conversación me acuerdo que iba en el coche y empezó como a resonar un poco la frase de algo tan eficaz como reconectar las papilas del gusto de tu paladar, ¿no? Que hace un poco referencia a reconectar un poco ese discurso y vuelve a conectar un poco con la vida, al fin, con los objetivos de la gente y los propósitos. Y a partir de ahí ya lo extrapolé y ya empecé con esos discursos morales, un poco lo que la sociedad entiende por un trabajo normativo, un trabajo estandarizado y un trabajo que a lo mejor, pues, como el mío, pues se sale un poco de lo común, que evidentemente no, hay muchísima gente que se dedica al arte, pero sí que es verdad que en el entorno familiar o de amigos sí que choca un poco, ¿no? Y siempre tienen ese miedo a que no salga bien y ya que tú estés mal, claro. Pasó Nia por aquí y me decía que posiblemente el secreto de su éxito, de Ujú, dedicarse a lo que quería, era justo por no tener un plan B. Ella me ujú. decía, igual por no tener un plan B, porque no me veo haciendo otra cosa y quiero dedicarme a la música 100%, igual es por eso por lo que he dedicado tanta fuerza a esto. Claro, puede ser, porque cuando tienes un plan B, a lo mejor, pues vas a por él, me refiero. Es como que no tienes una misma dirección, ¿no? Y al final cuando tienes solo un plan, pues lo único que tienes que hacer es ir a por ese plan, porque es lo único que tienes, lo único a lo que aferrarte. ¿Y cómo es ese momento de enseñar por primera vez una canción? Porque Bueno, me acojonaría. me sigue pasando, ¿eh? Yo ¿Sí? creo que siempre tienes ese miedo implícito al rechazo, a que no guste, pero hay una cosa que yo lo tengo clarísimo, que es cuando hago una canción que sé realmente e intento que sea así, ¿no? Las canciones que están en mis discos o las que lanzo son las que he tenido un pálpito. Yo creo que son las que se quedan y las que están. No lo podría hacer de otra manera. Ya. Es decir, si hay una canción que yo creo que es la indicada y la que tiene que estar, por mucho que se la enseñe a la gente, y que me diga que no le gusta o que no cree que no puede funcionar, la sacaría exactamente igual. ¿Y te has acostumbrado a eso de enseñarle a gente canciones y que intenten moldearla? ¿O no ha llegado ese No, momento? nadie nunca ha intentado moldearlo. Sí que es verdad que intento, creo que es bueno escuchar un poco a profesionales o incluso para mí es incluso más importante a gente que escucha música de Claro. forma cotidiana y que tiene el oído hecho, ¿no? Entonces eso me parece mucho más importante. Gente de a pie, gente cotidiana, gente de tu entorno, amigos, familia, saber un poco cuáles son sus emociones y qué es lo que sienten o si conectan o no con la canción
porque para mí la música simplemente es conexión, es esa bidireccionalidad entre el artista y el público, y me parece que si eso no está, creo que no puede llegar mucho más lejos. Yo recuerdo perfectamente el momento en el que escuché Épico Inmortal. Iba en un autobús de Granada donde vivía. Ostras, ¿sí lo recuerdas? Sí, perfectamente. Vaya. Recuerdo el mail, porque fue en un Sí, mail. no me digas, ¿sí? Sí. Era un mail. Fue en un mail. Y recuerdo escuchar esa canción sin creerme que era un primer single Ujú. o una canción de alguien como que, entre comillas, comenzaba. Y como tener claro que ese proyecto iba a ser algo brutal. Qué guay. Y me gusta mucho seguir sintiendo como esa emoción cada vez que he escuchado luego cada canción nueva que me has mandado. Jolín, pues eso, bueno, te lo agradezco porque cada vez es como más difícil, ¿no? Sí. Mantener como esa sorpresa o sobre todo esa experimentación y que la gente se siga sorprendiendo con las cosas. Pero sí que es verdad que estoy en un punto en el que, además, el disco que viene va a ser súper distinto. Qué bien. A lo mejor ahora te pongo algo. Por favor. Pero también da ese miedo, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que la gente ya se ha acostumbrado a que me gusta mucho experimentar y probar cosas nuevas, nuevas producciones, y además ahora con el cambio de productores y de equipo, y es como que me apetecía muchísimo dar ese cambio y seguir aportando, porque creo que para mí es esencial y es necesario, y no sería yo si no lo hiciera. Si siguiera como un camino marcado desde el principio, con la etiqueta que me pongan o que me pusieron, yo creo que no soy una etiqueta, simplemente soy un discurso, una forma de comunicar, y soy súper libre con mi música. Y qué bonito debe ser como ver a tu público evolucionar tanto con eso, ¿no? Porque el público no para de crecer, Eso es. pero sigo viendo en conciertos a los que voy aquí en Madrid, por ejemplo, gente que he visto en conciertos de hace mucho tiempo. Eso es. Y verles como súper involucrados con el proyecto a pesar de que el sonido cambie. Creo que lo bueno de mi proyecto y lo que agradezco muchísimo y creo que tiene mucho valor es la comunidad que está en él. Porque sí que es verdad que en cada concierto viene gente, en cada concierto se llenan salas, a cada sitio al que voy la gente canta, pero es que no solo canta las canciones más conocidas, sino que es que se las canta absolutamente todas, ¿no? Claro. Y eso me parece tan bonito que a veces no le doy el valor que tiene, aunque sí que siempre intento cuidar muchísimo a mi gente y me quedo en los conciertos y lo que haga falta, pero sí que es verdad que a veces estás dentro de esa vorágine que no te deja ver un poco la luz o el cielo, y de alguna forma te acaba un poco nublando, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo que valoro muchísimo, es la comunidad que me sigue, la gente que está ahí siempre y que apoya lo que hago y que además conecta con lo que hago, y que de alguna forma el discurso que se va generando a lo largo de mi música, a lo largo de mi carrera, como que lo sigue, ¿no? Va un poco en paralelo con él y sigue creciendo conmigo a la vez que yo con ellos. Yo he venido, o sea, he ido a conciertos tuyos con gente que no te conocía y igual han pecado de decir, bueno, vamos a ver a este chico que empieza, ¿no? Y cuando han vivido la magia que hay debajo del escenario, entre el público, y luego evidentemente se han enganchado muchísimo al proyecto. Y luego cuando han visto las colas enormes de gente que se ha quedado comprando merchan y esperando una firma, eso no suele pasar ni siquiera en proyectos con una repercusión nacional, o sonando en radio, o yendo a un talent. Por aquí ha pasado ya gente que ha contado que cuesta llenar salas. Cuesta muchísimo, sí. Y lo tuyo es súper especial, ¿no? Es que además es que es muy orgánico. Es que es orgánico, es un poco hasta donde yo abarco, ¿no? Y el boca a boca y la gente que va viniendo y lo mucho que lo disfrutan y lo mucho que lo disfruto yo. Es decir, creo que esto que pasa en el merchant es porque no te sé decir exactamente por qué, pero sí te sé decir que lo que hago yo con el merchant es ponerle muchísimo cariño y que esté, al final, que forme parte de un universo muy concreto y muy específico, y creo que eso es lo que al final conecta con las personas que vienen a los conciertos, ¿no? Y también, evidentemente, a mí me flipa que me cuente sus experiencias, cómo ha conocido mi música, porque además me cuentan, es que alucino porque tengo mensajes increíbles Qué guay. de gente que de repente pues ahora ha conocido el amor de su vida en un concierto, Ya, además pues, de una ciudad, imagínate, creo que era de Alicante, qué maravilla. y de repente eso me parece alucinante, y quieras o no, eso me parece muy especial porque se crea, al final yo creo que formas parte de, esto también suena súper típico, pero que es la verdad, formas parte de la vida de la gente, y eso me flipa que me cuentes sus experiencias. No, yo a veces peco como de intenso, de ver la vida como una película, ¿no? Pero claro, yo he estado en un Starbucks de Gran Vía y me han dicho, oye, tú has ido al concierto de Siena, ¿no? Es que eso, bueno, quiero decir que además creo que vieron que estaba creo que en el último podcast que hicimos, que creo que mencioné dónde estamos en este espacio y demás, y me acuerdo que me llegaron a invitar al Starbucks, sí. Claro, Claro, ¿ves? porque me dijo, ostras, estás aquí al lado.
Son cosas mágicas. Son cosas increíbles. Oye, cuando tienes algún bajón o cuando tienes algún momento X de tu vida y malo, bueno o regular, ¿vuelve mucho a ese niño? Buah, la verdad es que me encantaría volver a ese niño. Creo que si volviera a ese niño, no me entraría el bajón. Totalmente, totalmente. Es que cuando era niño es que, claro, yo creo que pues absolutamente con todo. Además con esa ingenuidad y esa inocencia, yo creo que pues arrasas con todo. No hay vértigo, no hay sentido de la responsabilidad, no hay nada, simplemente eres tú contra el mundo y además creyendo que vas a poder con él. Y entonces me encantaría volver a ese niño y poder hacerlo, aunque ya lo hago, ¿eh? Yo creo que siempre hay una parte de nosotros que sigue súper latente y ese niño sigue ahí, pero sí que es verdad que ese sentido de la responsabilidad, bueno, sí, que no lo tienes. Entonces como que yo creo que eso ahora me frena más. Un poco poner en valor las cosas y las sopeso muchísimo más, pero eso me parece que te lo dan los años un poco y las experiencias. ¿Y en qué momento ya de repente decides este año decir, oye, mi camino está en Madrid, tengo que coger la maleta otra vez porque ya lo habías hecho en algún momento y decides que este año es el año en el que tu vida tiene que cambiar en esta dirección? Pues mira, lo llevaba ya sopesando muchísimos años, sobre todo un par de años, y a mí Madrid me encanta. A mí me encanta, sí que es verdad que es una ciudad grandísima, con muchísima gente, pero a mí me gusta mucho que pasen cosas y me gusta formar parte de eso. Y siempre que vengo me siento como en mi casa, como en mi hogar, y creo que además ha habido como muchísimos cambios a nivel personal en mi vida y creo que lo tenía que hacer y pienso que si no lo hubiera hecho me estaría arrepintiendo absolutamente toda la vida. Y creo que se han dado el puzzle. Yo siempre pienso que la vida a veces es como un puzzle y las piezas van encajando poco a poco. Y creo que era el momento. Cuando vine hace unos años, el momento era súper distinto. Y me acuerdo que iba con mi guitarra al fulanita de tal, a las salas pequeñas. Tenía 3 trabajos además. Pero lo viví también increíble. Y ver ahora cómo ha evolucionado y en el punto en el que estoy, y el equipo con el que estoy trabajando, que somos como una familia, estoy súper feliz en ese sentido. Sí que es verdad que de alguna forma también es un esfuerzo, es un sacrificio. Claro. Y tienes que tener muchísimas ganas y mucho sentido de la adaptación y saber moverte y hacer mucho networking y estar como ahí, ¿no? Estar presente. Pero creo que es algo muy positivo porque estoy feliz en la ciudad. Y sí que es verdad que en ese sentido me adapto muy bien a las cosas, al espacio. Además tengo un entorno, tengo amigos como tú y yo creo que eso me da muchas alas, me da fuerza. La ley del ojalá desde fuera puede parecer ese típico podcast en el que se pregunta ¿qué es el éxito para ti? Pero cuando la gente indaga en la ley del ojalá, de repente descubre que hay historias de todo tipo. Claro. Y que hay mucho esfuerzo detrás de las historias que parecen bonitas desde fuera. Y tenía mucho sentido también grabarlo en Gran Vía y estar aquí en el Hyatt Centric porque, bueno, empezábamos antes de grabar a mirar a la calle y prácticamente nos hemos quedado un ratito como muy distraídos totalmente. Con todo lo que pasa ahí abajo, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos ido por ahí abajo pensando en a ver si me cambia la vida, a ver si consigo esto? Muchísimas. Además, yo me intento imaginar un poco la vida de la gente, que eso me flipa. Me pasa siempre. Y es increíble. O sea, yo creo que cada uno tenemos nuestra historia y como decías, el éxito es el curro, el éxito es el trabajo constante y el éxito es un poco lo que tú consideres que es el éxito, ¿no? Y dónde te sientas realizado, dónde te sientas feliz. Yo siempre lo digo, yo tengo mucha ambición, tengo muchísima ambición, pero también me pongo las metas a corto y medio plazo y voy haciéndolo poco a poco. Porque si de repente tus sueños son tan grandes y no quieres hacer ese recorrido que te lleve a ellos, pues no lo vas a tener un día, amigo. Las cosas a mí no me ha regalado nadie nada, de momento. Ojalá venga alguien y me regale algo ya, por favor. Bueno, ya, claro, además ahora ya no sería como un regalo regalado, casi. Claro, ¿no? además, ya sería merecido. Creo que si me lo regalaran, no te hablo ya de mi carrera, ¿no? Pero si te regalan algo que crees que no te mereces, no se siente igual. Es que no se siente igual. Cuando tienes un esfuerzo, un sacrificio y de repente lo consigues, dices, colín, es que he disfrutado del proceso y de repente esto llega por todo el trabajo que hay detrás. No romantizamos para nada eso de tener como 3 empleos para sobrevivir, cosas de este tipo que igual hay gente que tiene un discurso como romántico de esta mediocridad un poco que hay que vivir a veces. Pero ¿crees que te ha servido para mucho, incluso en la manera ahora de trabajar, haber vivido eso? Tener que compaginar la música con otro empleo, subirte a un escenario, liarla muy pardísima, porque además en el escenario tu proyecto es como mucha intensidad, mucha sangre. Sí. Y bajar y de repente al día siguiente tener que tener otra vida.
Sí, y me pasa ahora también, me Claro. refiero. Al final estás en constante evolución, constante cambio y tienes que tener recursos como para hacer frente a ello y tener un poco la mirada puesta en el objetivo, ¿no? En la dirección. Sí que es verdad que no lo romantizo, pero es que lo volvería a hacer. Es decir, yo creo que somos personas en una ciudad grande, en un mundo que pasan tantísimas cosas, que hay que mantenerse, que hay que llevar una economía. Y además, pues me ocupo prácticamente de todo, ¿no? Llevo el peso económico de mi propio proyecto, a pesar de que tengo mi equipo y cuento también con ciertas cosas que me dan cierto apoyo y cierto empuje, pero es un peso bastante grande, ¿no? Sí que es verdad que llegas agotado muchas veces, pero es que me vale la pena, me compensa, me compensa. El día que no me compense, lo dejaré. Pero de momento me compensa y voy a tope, ¿no? A tope un poco con todo y sobre todo queriendo sorprender y sorprenderme y ver que soy capaz de hacer algo que llevo haciendo tantísimos años y desde pequeño y viendo un poco cómo se va materializando, ¿no? Echamos un poco la vista atrás y vamos a, yo que sé, a la época de estudiar, de estar Ujú. como adolescente, imaginándote cómo sería tu vida. A mí siempre me da la impresión, y bueno, y es algo que vivo porque tenemos mucha gente en común ya, que todo el mundo te quiere mucho. Bueno, Eso es como muy bonito, ¿no? es bonito, la verdad que sí. La verdad que sí. Puede ser que sea una persona querible, puede ser. Que no. Puede ser que No, me lo no, o gane. sea, no, pero intento cuidar a mi gente y también me cuida mucha gente a mí, ¿eh? También me cuida mucha gente porque yo también tengo momentos en los que a mí me encanta estar solo, ¿eh? Esa soledad elegida. Evidentemente, me gusta estar solo y tener como mis pensamientos y poner el foco y a veces mira, tengo una frase que me dijo una persona que me pareció muy bonita, pero a la vez me pareció también em, no te sé decir el adjetivo, porque la frase era, eres como una vela, como que tú te desprendes para dar un poco de luz a los demás. Y eso me pareció... La palabra no es desprender, ¿eh? No me está enseñando la palabra, pero me pareció una frase increíble y a la vez también como muy matadora, ¿no? Es como que hace un poco de daño y es como, ostras, Claro, ¿me tengo que apagar para dar luz a los demás? ya. Cuidadito, ¿eh? Cuidado, ¿no? Sí. Cuidado. Pero sí que es verdad que tengo esa sensación muchísimas veces cuando voy al escenario, ¿no? Es como simplemente, sí, te das, te das. Es que no sé hacerlo de otra manera. No sé hacerlo de otra manera. Si no es al 100%. Me Al cuesta 100. mucho explicárselo a la gente cuando... Bueno, el otro día me pasó, estaba en una cena, que de hecho te mandamos un mensaje, Ujú. porque estábamos con gente que no te conocía, conocían Se me para el tiempo, y era una canción que, bueno, que no sabía muy bien de dónde venía la canción, pero no paraba de escucharla, se la había encontrado en varios sitios a la vez de repente, y llevaba como un tiempo enganchadísima a ese Se me para el tiempo. Y Ujú. pusimos 2, 3 videoclips Ostras. tuyos, y se crea una magia muy especial que objetivamente veo, que ya no por quererte y por tenerte Ujú. cariño, sino porque lo veo incluso cuando voy a tus conciertos, hay una magia como inexplicable, que no sé si te llega, pero que se vive muy alrededor tuyo siempre. Sí que sí que es verdad que tardo en procesar las cosas, sobre todo los conciertos, como 2 días a posteriori. Y es cuando digo, buah, pues qué bonito fue, ¿no? Claro. Tardo como mucho en procesarlo porque estoy tan metido sobre todo, pues en que salga todo bien, la parte más emocional, en conectar, en esa parte técnica también, ¿no? En ofrecer como un show que la gente se vaya como agradecida, sorprendida y con esa sensación de haber pasado un rato increíble. Por eso tardo un poco en procesarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que intento... Es que no te lo sé explicar, porque sé que hay una llama prendida. Y eso además te lo comenté en el podcast anterior. Hay una llama prendida que la tengo aquí, ¿no? Que a veces está como más fuerte, a veces menos, ¿no? Pero de que de alguna forma es la que me mantiene un poco con la mirada puesta en comunicar y en tener ese discurso y sobre todo en crear ese momento que la gente no olvide, ¿no? Yo creo que es lo importante y eso con lo que me quedo. Aunque luego tarde en procesarlo, ¿eh? Y si hablamos de gente que te quiere, yo tenía muchísimas ganas de repetir La Ley del Ojalá, no solamente porque el lugar es muy bonito ahora también y ha crecido mucho y estamos ahí en una ventana en Gran Vía, sino porque hemos preguntado... No me lo creo. No me lo creo. Además, tampoco sé, no sé. Pero hemos preguntado por ahí qué le dirían al Alex pequeñito, que es algo que nos gusta hacer mucho en La Ley del Ojalá, que tampoco es que hayamos inventado aquí nosotros el fuego, pero surge una cosa muy bonita y es que te encuentras con gente que además de quererte mucho a ti, también me muestra que te has rodeado como de gente muy especial, Vale, ¿vale? vale. ¿Escuchamos? Escuchamos. Hola Alex,
te mando este audio desde el futuro para decirte 3 cosas. La primera es que no hagas caso a los amigos demasiado racionales que intentan darte consejos demasiado racionales. Estoy seguro de que lo hacen solo porque quieren lo mejor para ti, aunque no tengan ni idea de qué es lo mejor para ti. La segunda cosa que quiero decirte es que escuches a tu instinto. Hazme caso, va a llevarte a lugares maravillosos. Déjate sorprender por ellos. Y lo tercero que quiero decirte es que estoy muy orgulloso de ti. Y este orgullo no tiene nada que ver con tus logros o tus éxitos, pero no quiero hacerte spoilers sobre ellos. Alex, yo estoy orgulloso de ti por tu capacidad de trabajo, por tu valentía, por tu sensibilidad, tu constancia, tu resiliencia, por atreverte a apostar por ti, por haber sabido transformar tu vulnerabilidad y tu fragilidad en arte. Alex, crece libre y feliz, que todo llega. Y sobre todo, disfruta del viaje. Te quiero mucho. Qué fuerte, es que no me lo esperaba esto, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Perdón porque me he quedado un poco sin palabras. Es que además, justo hemos hablado de él, es uno de mis mejores amigos, Javi, que además, claro, hablábamos de esa parte racional y un poco que fue como el denominador común y un poco el motor por el que compuse Épico Inmortal. Pero, claro, luego ha acabado él estudiando arte dramático, ¿no? Entonces es como que juega también muchísimo con las emociones y yo también me sorprendo con él y descubro que es una persona increíble y yo creo que, bueno, es que siempre le pido consejo para todo porque me fío mucho de su criterio y es que me parece, es que estoy un poco choqueado, me parece, jolín, que muchísimas gracias. Nada, por esto había que volver a la ley del ojalá. Totalmente. Y la explicación es que cuando viniste era la primera grabación que hacíamos de la ley del ojalá y no estaba ni siquiera esto ideado. ¿No? Claro. Surgió como después la idea de que fuera esa gente especial que os rodea, la gente que le hablara al invitado de pequeñito. Y me daba mucha rabia que en el tuyo no estuviera eso. Pues te lo agradezco. Jolín, es que me he quedado sin palabras un poco, pero que... Jolín, no te preocupes, guay, que hay más gente en tu entorno que tiene más palabras. Sí. No solamente Javi. No me digas. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo a Siena le pediría que echara la vista atrás, pero no tan atrás, sino aquel Siena de hace 10 o 12 años, cuando empezaba a hacer esas composiciones que han resultado ser la semilla de lo que ahora es. Y nos juntábamos para hacer los videoclips de esas canciones en el garaje de su casa, como dos soñadores americanos, con una tela negra que hacía de fondo, 2 focos de obra que no eran ni siquiera para el audiovisual, y una cámara reflex de la gama básica, y aún así, pues oye, hacíamos bastante maravillas. Y nada, que se fije en lo que tiene ahora, ¿no? Todo el equipo de profesionales con los que rueda, la calidad de los videoclips, la calidad de la música, ha sido una curva exponencial de crecimiento en todos estos años. Y nada, decirle eso, que aunque lo tenga guardado yo en el móvil, lo siga teniendo guardado como Alejandro Ruiz, porque me gusta mantener la esencia, que Siena ya es una marca, vamos, reconocidísima en España. Ostras, ay, qué bonito, qué bueno. Ostras, mi amigo Víctor, es que qué fuerte. Yo es que estudié con él comunicación audiovisual y también es uno de mis mejores amigos y me parece increíble porque yo creo que era muy pesado con él porque es que me ayudaba en todo, y con él prácticamente, bueno, con él hice todo el arte de Trágico y Fugaz del primer disco. Brutal, ¿eh? Sí, todo el arte y fue increíble. Y además todos los vídeos, que sí que es verdad que los vídeos sí que han evolucionado un poco, pero me parece súper bonito. Además a Víctor lo quiero un montón y yo creo que ha sido también parte fundamental de mi proyecto, mis amigos, que han estado ya apoyando al máximo. Le tenemos que dar las gracias a una persona por haber facilitado un poco volver al Alex de pequeñito y evidentemente le damos las gracias escuchándole. Vale, me imagino quién es. Pues al Siena de hace unos años le diría que ahora tú no te lo crees, pero vas a brillar mucho más de lo que ya brillas, que no importan los días, los tiempos, los calendarios ni el reloj, porque después de todo tu recorrido, el viaje valdrá la pena. Todas esas madrugadas componiendo que han formado parte del camino acabarán haciéndote crecer, que aunque ahora le des más importancia de lo que toca a ciertas cosas, acabarás dándote cuenta de lo esencial para ti, que es la música, lo que te hace vibrar y con lo que nos haces vibrar. Que ser diferente no es malo y que al final te hará único, pero para eso tienes que escucharte. No dejes de escucharte ni de ser tú. No te descuides por el camino. Experimenta para encontrar tu estilo en cada canción, pero sin dejar de ser tú. Que no te preocupes cuando te encuentres con personas que te distraen o te quieren confundir. Estas también te enseñan. Solo tienes que seguir siendo fiel a ti mismo, manteniendo tu voz, tu creatividad y tu verdad. Y recordando siempre por qué empezaste. No tengas miedo a abrirte para que te conozcan, porque ojalá algún día te veas como te vemos los demás.
Eso me lo dice mucho Diana. Ay, a Diana la quiero un montón. Además voy enjollado con todas sus joyas que las hace ella y los pendientes y todo. Y es increíble. Tiene un talento brutal. Diana pinta increíble, diseña modas, como que siempre hemos tenido como eso mucho en común, ¿no? Qué guay eso, ¿eh? Porque éramos como los únicos que nos dedicamos más al arte en todo mi grupo de amigos. Bueno, ahora Javi, que es actor. Pero de alguna forma hemos tenido como esos momentos como súper íntimos. También ha sido una pieza clave en muchísimos videoclips, sobre todo en todos los de Melancholic, a nivel de vestuario y a nivel de estar ahí para absolutamente todo. Y tiene un ojo increíble para el arte y para todo. Y es que estoy flipando. Me parece increíble. Me parece Nada, pues, increíble. muchísimas gracias a Diana, que ha sido Qué la guay. que lo ha gestionado todo. Y Qué guay. en muy poco tiempo de margen. Sí, no me digas. Es la mejor. Es la mejor. Sí. Se podría dedicar a producción también, Sí. sin ningún problema. Totalmente. Se puede dedicar a lo que ella quisiera. Sí. Oye, ¿cómo ha sido de difícil, si es que ha sido difícil, llegar al punto en el que estás ahora? ¿Cómo ha sido de difícil? Bueno, ha sido complicado, pero no me ha frenado en absoluto, me refiero. Eso me lo tiro en la espalda y sigo. Ha sido complicado, pero yo creo que como para todos, ¿no? Pues cuando llevo muchísimos años, y sobre todo de pequeño, pero cuando empecé más en serio, con el primer manager pues no tuve tantísima suerte porque, bueno, pasaron una serie de cosas y ya empecé yo a autoproducirme y a hacer pues absolutamente todo. Y luego vino la pandemia, que bueno, es que me da muchísima pereza hablar de la pandemia, la famosa aquella, ¿no? pandemia. Que nos jodió la vida a todos. Sí, pero bueno, no creo que tampoco nos la jodiera porque de alguna... Bueno, sí que es verdad que pasaron como muchísimas cosas, pero sí que es verdad que intenté cambiar un poco el camino y hacer un poco lo que en ese momento consideraba positivo para el proyecto y que me apetecía, y es cambiar ese sonido, ese discurso, esas letras, esa producción, y de ahí salió Melancholic, que además me ha dado muchísimas alegrías, y no concibo mi proyecto sin canciones como Se me para el tiempo o sin canciones como Has podido, y creo que marcó como un antes y un después en el camino que quería recorrer y con la gente con la que me quería juntar, y creo que fue positivo a fin de cuentas. Pero claro, ha sido complicado porque, como te decía, nadie me ha regalado nada. Es que ha sido a base de pico pala, a base de trabajo y a base de picar mucha piedra y de ir creándome un fandom poco a poco y sobre todo intentando esa conexión que siga súper arriba, esa conexión con el público, con la gente que está ahí. Me parece muy triste que normalicemos que en el mundo de la música prácticamente todos los artistas con los que me he cruzado normalicemos que hayan pasado una serie de cosas. Una serie de cosas, claro. Con gente que te rodea y que de repente lo que quiere es como aprovecharse, estar ahí, quitarte lo que no es tuyo. Y en este caso, por ejemplo, no tengo como mucho detalle de lo tuyo, ¿no? Claro, me he rodeado siempre de gente de la música por mi trabajo y todos normalizáis una vivencia de ese tipo. Sí, creo que me lo tiro a la espalda también. Y también entiendo que es algo que me ha hecho aprender muchísimo. Es que ahora no hay contrato que me lea que no sepa de qué va. Me refiero, es que sé absolutamente todo. Todos los engranajes que forman parte de la música los tengo ya muy mascados. Es decir, nadie puede venir a contarme algo que estoy viendo que no es así. Entonces, ahora todo lo que hago, todas las acciones, absolutamente todo, está por escrito. Y mis canciones... Y aprendí una cosa, es que eso me parece fundamental. Las canciones son mías. Y son mías. Y es que eso es mi patrimonio, son mis canciones. Y yo vivo de eso, vivo de la música. No va a vivir alguien más de mi propia música que yo. Y eso es algo que he aprendido. Y eso son mis canciones y las voy a luchar a muerte. En el caso de que haya una contraprestación increíblemente en un desarrollo artístico o una financiación brutal, y tampoco. Qué maravilla que lo tomas tan claro. Es que es así, es que son mis canciones. Y con eso no se juega. Y es que aunque hayan 1000 contratos de por medio, son mías y las puedo seguir cantando siempre que quiera. Eso es muy importante. Qué guay. Nunca te he visto a las puertas de Operación Triunfo, a las puertas de La Voz, y me parece rarísimo porque, pues, oye, al final toda la gente que conozco que se dedica a la música, que empieza, que está intentando, como dices, a pico pala, pues siempre alguno que otro he tenido en La Voz, en Operación Triunfo, o intentando aparecer en algún talent para demostrar el perfil. Eras carne de Operación Triunfo si te presentaras, y tengo claro que seguramente llegarías a fase final.
¿Nunca has participado en casting? Mira, me pasó una cosa que yo creo que nunca lo he contado aquí y creo que en muy pocos sitios, pero yo estuve en un programa en directo con 16, 17 años en Canal No, en la antigua Canal No, 3 meses en directo y aprendí muchísimo, me aportó muchísimo, pero lo que más aprendí es a lo que no quería. Es decir, aprendí lo que no quería en la música. Y eso me hizo darme cuenta de que y de materializar un poco la obsesión que tenía en la cabeza, que era, sobre todo, construir mi identidad. Era lo que más quería. Construir mi identidad, eso te cuesta años. Al final yo cogí la guitarra y lo único que hacía era componer. E intentar crear mi propia forma de articular la música, mi propia forma de entenderla y crearte un poco... Yo siempre lo digo, cuando Alex se queda debajo del escenario y sube Siena, porque Siena es el que puede con eso, ¿no? Aunque Alex lo empuje. Pero yo estaba obsesionado con eso. Y creo que eso, en un programa de televisión, creo que a lo mejor, pues no era para mí. Simplemente, aunque luego hay gente que ha hecho carreras increíbles y tiene una identidad increíble, pero creo que no es para mí. Creo que mi camino era otro. Y me di cuenta en ese momento, por la experiencia que viví allí. ¿Y cómo viviste Melancholic? Porque yo lo viví en casa muy orgulloso. Qué O sea, guay. yo cada cosa que salía de Melancholic decía, qué guay, porque era una etapa de dejar atrás como un montón de cosas, de un discurso súper necesario, imagino, para ti. Y ya luego en directo era brutal el concepto. Qué guay. Para mí, o sea, ese Pep, es que creo que siempre lo voy a llevar aquí dentro porque es que es como súper especial para mí. Y también marca un poco el antes y el después, como te comentaba antes. Mis discos anteriores eran una crítica a la sociedad, a los prejuicios. Además, había mucho más eufemismo, mucha más metáfora. También las letras son guays, pero es como que Melancholic eran letras mucho más directas, sin tanta metáfora, ¿no? Eran como que... como le hablas a un amigo, ¿no? Pues es ese momento de destrucción, esta fotografía de toda esa etapa destructiva por la que pasé y que también me ha ayudado, y de alguna forma, a desprenderme de muchas cosas y hacerle caso a otras. Y me parece increíble. Es decir, como te decía, no concibo este proyecto sin canciones como Se me para el tiempo, que además la letra si no, puede parecer como muy triste, pero tiene muchos puntos de luz esa canción. Y me ha dado muchísimas alegrías. Y Melancholic es la razón por la que estoy en Madrid ahora mismo. Qué bonito. Totalmente. Yo percibí de repente que pasabas de la melancolía y del sentimiento como súper profundo. Hay un momento tuyo en Melancholic al piano que nadie hablaba en la sala, que eso es también muy difícil de conseguir, que no consigue todo el mundo. Y de repente noté que pasabas un poco al... Cuidado que te meto, ¿eh? Claro, es que yo creo que hay mucho contraste, ¿no? Y sobre todo hay muchos momentos, y con esto ya digo muchas cosas de lo que va a venir, hay muchos momentos de trance en el directo. Y para mí es como una forma de desahogo. Entonces yo creo que la gente que escucha Melancholic y que luego viene al directo, yo creo que también puede sentir eso, ¿no? Que es que a pesar de todo, la vida es eso. O sea, la vida es eso. Fracasar, arriesgarte y conseguir las cosas. Y es así. Y creo que intento en el directo despojarme de muchas cosas. Es más, cuando por ejemplo estoy un tiempo sin tocar, que sí que me desvirtúo un poco, sinceramente, yo creo que se me desvirtúa un poco la persona, la personalidad, es como que... Y cuando lo hago, me acuerdo que siempre bajo del escenario y digo, ya me acuerdo por qué me dedico a esto. Y es así. Aunque disfrute sufriendo y sufra disfrutando, me tengo que recordar a mí mismo a veces por qué lo hago. Y cuando me subo a un escenario, bajo y digo, lo hago por esto. Que llegue ese momento me parece como súper mágico. Pero como, ¿cuánto cuesta realmente hacer un concierto a tu gusto, a tu forma? ¿Cuánto sacrificio hay detrás de un concierto prácticamente todo autofinanciado y con tanto esfuerzo detrás? Hay mucho esfuerzo. Aún no he conseguido hacer un concierto que diga, ¡buah! 100% a mi gusto. ¿Crees que va a llegar eso? Yo creo que no, porque siempre pasan cosas. Es que aunque hagas un Wizzing, me refiero, Claro. siempre van a pasar y eso lo tengo totalmente asumido. Es decir, Claro. siempre van a haber problemas técnicos o algún despiste. Nunca va a ser todo perfecto. Y tu propia exigencia, ¿eh? Yo es que sí, creo que me autoexijo demasiado y me acuerdo que o sea, siempre me bajo del escenario. A lo mejor si he puesto la mano más baja de lo que yo considero, pues imagínate, un movimiento corporal, pues me autoflagelo. O también soy un
un loco de la afinación, soy un loco de la voz, soy un loco del mantenimiento vocal. Me parece que... Es que yo creo que es lo que tiene que hacer cualquier profesional, ¿no? Yo creo que si me dedico a esto, quiero estar al 200% para que la gente... Más yo creo que se lo debo a la gente, ¿no? La gente que paga la entrada, yo tengo como... Sí, les tengo... Sí, tengo mucha responsabilidad, mucho sentido de responsabilidad, mucho respeto al público que viene a vernos y mucho respeto también a mí. Me tengo respeto en el sentido de... Vas a hacer un trabajo y tienes que cuidarte, tienes que estar al 100%, y eso solo viene del autocuidado y de saber un poco dónde estás y cómo quieres hacer las cosas. Yo lo digo siempre, nunca es el qué, siempre es el cómo hacer las cosas, el modo. Porque siempre, y tú que te dedicas a los podcasts lo sabes, todas las historias son iguales muchas veces. El qué de las historias son iguales, pero cómo te las cuentan es lo que marca la diferencia. Si empiezan por el final, o si empiezan por la mitad, o si de repente empiezan por el principio, pero no sé, es el modo, la cadencia, cómo te lo cuenten, la voz, es que es absolutamente todo. ¿Y a qué te aferras cuando la cosa se desestabiliza? La verdad que suelo caminar, es decir, me encanta caminar. Yo me compongo discos caminando. ¿En serio? Sí. Me abre, me encanta. Ando sin ningún tipo de dirección, pero es algo que me hace ponerme un poco, no sé, poner las cartas sobre la mesa y tomar decisiones. Y me inspira muchísimo también. Pero también suelo llamar a mi madre, que es una tía increíble, sinceramente, y simplemente yo creo que con esas palabras también siempre me dice: Alex, es que todo va a salir bien. Qué bien. Y primero el 1, luego el 2 y luego el 3. Y de alguna forma eso me tranquiliza, ¿no? Y sigo mi camino. Sigo mi camino. ¿Has dejado de darle vueltas a lo de ayer? A veces sí. Es que me conozco ya mucho. A veces sí, pero muchas veces no, me refiero. Sigo dando vueltas a muchísimas cosas. A muchísimas cosas. Me fastidia mucho no entender cosas. Pero también he asumido que hay cosas que no se entienden, que no lo puedo controlar todo. Es que es un discurso que ya está... Sí, es que es así. Es así. No puedo controlarlo todo. Pero me fastidia no controlarlo. Mi padre me decía, no tienes que entenderlo todo. Claro. Porque imagino que era un poco pesado igual que tú. Ahora lo entiendo. Claro. De hecho. Pero no sé. Me gustaría poder entenderlo, ¿eh? Esto no es el cielo, es una cosa brutal. Uh-huh. Creo que es de las canciones que más me han gustado desde hacía muchísimo tiempo. Y siempre me asusta, ¿no? Cuando me mandáis canciones me pasa y siempre tengo miedo a que no me guste lo que pues sacan. No te voy a poner lo que viene, Juanjo. No, quiero. Es súper distinto. Quiero el trance. ¿Te condicionaba pensar en que tenías que superar un Se me para el tiempo, por ejemplo? Porque creo que es muy difícil también tener un hit en una carrera. Hay artistas que pelean por tener un hit durante mucho tiempo y creo que no te vas a separar de Se me para el tiempo nunca. No. Tampoco quiero, ¿eh? Es una canción de la que estoy orgulloso, al igual que muchas de mi repertorio. Un épico inmortal, un insensato, claro. Un Se me para como has podido, esto me va a matar, quiero que aparezcas aquí. Intento, como siempre en los discos, me acuerdo que alguien me decía, no metas todas las canciones buenas en un disco, y digo, ¿por qué no? Si lo que quiero es hacer un disco redondo. Además, son canciones que luego voy a defender. Y sí que es verdad que me acuerdo, además me acuerdo que una persona en un concierto me dijo, es que a veces pienso, ¿qué vas a hacer cuando estoy escuchando canciones que creo que ya no se pueden superar? Pero bueno, yo creo que siempre hay algo que hacer. Yo creo que, no te hablo de un hit, pero hay canciones increíbles. No todo tiene que ser un hit, ¿no? ¿Y qué entendemos por un hit? ¿Qué es un hit? Ya. Porque yo considero hit canciones que no están sonando en las principales emisoras o que no están número 1 en los charts de Spotify. Sí, de hecho yo cuando hablo de hit, hablo de esa típica canción que todo el mundo dice, me encanta esa canción de Alex. Vale. Me encanta esa canción de Siena. Y Se me para el tiempo siempre está ahí como en el top. Claro. Creo que... Esto no es el cielo, puede sí, ser, ¿no? Esto no es el cielo, creo que va a ganar a Se me para el tiempo. Cuando compuse Esto no es el cielo también sentí, no que fuera a ser un hit, pero sí que sentí que iba a ser una canción que me iba a acompañar durante muchísimo tiempo y de la que no me iba a cansar, y sentí que iba a ser una canción importante en mi carrera. Pero no sé si te da vértigo contar y retrocedo porque no te veo. Esto tenía que hacerlo. Estoy a punto de hacerlo, ya no se me para el tiempo, pero sigues viniendo a buscar algo que no tengo. Ya no espero nada de ti ni de nadie.
quiero hacer algo grande y retrocedo porque no te veo. Porque me has matado y esto no es el cielo. Lo siento, no me arrepiento de estropearte el momento. Debe dar vértigo, ¿no? Contar tanto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando compongo, no sé hacerlo de otra manera. Y cuando la canción está y la suelto, es que deja de ser mía para que sea un poco del mundo. Pero luego, claro, vengo a podcast como el tuyo Claro. y me ponen todo lo que escribo. Además, me pasó en otro que también me pusieron todas las letras de Melancolis y dije, ostras, todo eso, pero no me arrepiento. No me arrepiento. Además, es una canción... Esto no es el cielo, yo creo que es muy especial porque además habla un poco de dejar de complacer a toda la gente de mi entorno, ¿no? Y va un poco hilado con estropearte el momento. No me arrepiento de estropearte el momento porque estoy cansado de estar a tu merced y de complacerte. Entonces, quiero estropeártelo. Quiero estropearte todo ese universo que has montado y en el que yo me he sumado y en el que estoy ahí y en el que he dejado de tener mi vida para estar por y para ti. Entonces, no me arrepiento de estropeártelo. Porque además, es que está muy helado, estoy a punto de hacerlo, porque ya no se me para el tiempo. Entonces, sí, va un poco de eso, de no esperar ya nada de nadie, y menos de la gente de la que a veces más quieres esperar. Bueno, y ahora es tu momento. Sí. Te toca. Sí. ¿Cuántas cosas has dejado atrás, si es que has dejado alguna, por dedicarte a la música, por seguir persiguiendo esto? Uh-huh. Que como tú decías, y me ha gustado mucho lo que has dicho, de que sí que has revisado este sueño varias veces, que no todos lo hemos hecho. Algún día nos hemos dado cuenta que no era el sueño que nacía, sino que el que hemos ido como por inercia buscando. Pero es que además puedes tener muchísimos sueños. Claro. A mí me gustan muchísimas cosas más. Total. También. Tengo muchísimas cosas que me gustan y tengo muchos sueños. Sí que es verdad que este es uno muy importante, pero también tengo muchísimas cosas que me llenan también. Y creo que es importante también, pues, tenerlo en la cabeza y a lo mejor la vida cambia. La vida cambia constantemente y mola mucho no parar de cumplir sueños. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo me he culpado incluso muchas veces por querer otra cosa que no era la que quiero desde hace un montón de años, ¿eh? Claro, O sea, por te decir, entiendo. pues es que llevo mucho tiempo queriendo esto, ¿cómo voy a querer ahora otra cosa, Claro. no? Bueno, pero es lícito también. No tienes por qué juzgarte. Yo creo que... ¿Y por qué no hacer las dos cosas? Me refiero. Es que dándoles a cada una su espacio. Si tú crees que puedes gestionarlo. ¿Y qué te ha faltado en todo este tiempo? ¿Qué has echado en falta? O sea, ¿qué te hubiera gustado escuchar más que no has tenido? Yo soy afortunado porque he tenido apoyo de mi familia. Y eso me parece... No toda la gente lo tiene. He tenido mucho apoyo de mi familia. Y creo que lo que ha faltado he sido yo mismo. Creo que y esto me resulta curioso porque creo que he hecho muchas cosas que deberían haber reforzado mi propia autoestima y mi propio autoconcepto, pero a veces me ha pasado todo lo contrario, que cuanto más hacía, cuanto más estaba en el medio, cuanto mejor hacía las cosas, peor me sentía. Y eso es algo que tengo que revisar también. Entonces creo que me ha faltado un poco de quererme un poco más a mí. Pero sí que es verdad que siempre he tenido como esa fuerza y como ese fuego, ¿no? Esa llama que me hacía seguir, pero sí que a lo mejor he echado de menos un poco quererme a mí un poco más. Porque sí que tengo, una buena autoimagen de mí, ¿no? De lo que puedo llegar a hacer y sé que soy capaz de muchas cosas y sé que podría hacer cosas que tengo en mente, que forman parte de todas esas acciones ambiciosas que tengo en la cabeza, pero... De otra forma, la autoestima a veces parece que se tambalea, ¿no? Pero creo que es algo que nos acompaña a muchísimos artistas porque de alguna forma estás muy expuesto y tienes como muchísima opinión, ¿no? Que si no estás bien formado puede hacer que todo se desequilibre un poco y se tambalee. Pero creo que es eso, porque el apoyo de mi familia lo he tenido 100% siempre. Pero en este camino has sido muy duro contigo mismo. Muchísimo. Intento que cada vez menos, ¿eh? Pero lo he sido muchísimo. Me río, ¿eh? Pero sí lo sigo mucho, lo sigo siendo también, pero es que creo que entiendo que forma parte de mi personalidad. Pero cuando pasa el tiempo, yo mismo me pregunto también a veces, oye, ¿por qué? ¿Por qué esta sensación de siempre como sentir que no me lo merezco o que tengo que hacer el doble que incluso mucha gente? ¿Sabes de dónde viene eso en tu caso? Mira, sí, y mira, lo he hablado también con mi entorno y mi familia y mis padres, que mis padres son increíbles y siempre me han inculcado muchísimo de pequeño
el esfuerzo, el sacrificio, pero el sacrificio casi heroico, ¿no? Y creo que es algo que lo tengo súper integrado. Además, yo siempre sacaba buenísimas notas, me esforzaba muchísimo en todo. Además, y ahora yo creo que hay momentos en los que digo, mira, me he esforzado ya tanto que no me quiero esforzar más. Ya está bien, pero lo sigo haciendo. Estamos agotados. Es como, ya está bien, no me quiero esforzar más. Pero sí, lo voy a seguir haciendo. Y con gusto, además. Pero sí que es verdad que a veces le digo, sí, lo comento con mis padres, en plan, es que sois tan currantes, ¿no? Del sacrificio, del esfuerzo, ¿no? Que a veces digo, a veces he tenido que aprender a disfrutar de las cosas. Claro. Y de tener ese momento de ocio. Y mis amigos lo saben, ¿no? Que de repente me daba como, estábamos ahí súper... Luego tengo momentos que son todo lo contrario, ¿eh? Es como que recompenso todo eso y voy a llegar a ser peligroso, no. Pero sí, que siempre con responsabilidad. Pero sí que es verdad que a lo mejor estaba en una cena o luego salíamos y era como que de repente se me cruzaba un clic en la cabeza y tenía que irme. Tenía que irme porque tenía que seguir trabajando. Y digo, ¿pero dónde vas a trabajar? A las 4 de la mañana, ¿no? A las 3. Pero, o incluso tener esa sensación constante, ¿no? De ese insomnio. Yo sufro mucho de insomnio porque creo que en mi cabeza es como que no me dejo descansar porque creo que aún me queda mucho por hacer. Entonces eso, digo, bueno, pero Alex, tendrás que dormir, ¿no? Para rendir, digo yo, Para no morirte. Para Alex. no morirme. Además, yo me llego a hacer conciertos, triplete además, me acuerdo con mi Bramao, que hice triplete en Pontevedra, Vigo y Oviedo, y me hice un triplete sin dormir. Y no dormí 3 días, dormí, 4, porque la noche anterior tampoco. Claro. Y me acuerdo que acabé el último concierto y le dije a mi madre que estaba por ahí, le dije, creo que a lo mejor me tienes que llevar a urgencias. Ya. Y porque no podía ni hablar. Pero los conciertos salieron muy bien, pero claro, yo estaba totalmente abatido. Ya. ¿Y en Madrid estás buscando ese rinconcito para ti? Sí, trato de hacerlo ahora en el piso nuevo, con mis compañeros. Trato de buscar esos espacios que sean míos e intentar tener esos momentos que a mí Por ejemplo, a mí en Valencia a mí me flipa, yo utilizaba mucho el coche porque vivía un poco lejos. Y a mí esos momentos de cantar en el coche, Ya, total. de tener ese concierto, además yo calentaba la voz guay. en el coche cantando. Claro, aquí no lo tengo. Claro. Aquí también de alguna forma dices, ostras, a ver si voy a molestar a los vecinos, Ya. a mis compañeros, porque a mí eso me encanta, y es ese momento. Entonces intento como tener esos momentos, aunque me miran rarísimo a lo mejor por la calle, me pongo los cascos y voy por la calle y voy cantando y voy haciendo mis cosas, ¿no? Cosas que me hacen feliz. O tener ese momento de hacer la comida, que también me encanta ponerme, pues eso, podcast, música. Tener esos momentos que intento integrarlos ahora en mi vida de aquí. O tomar esa cerveza o ese vino con amigos, que eso me alucina. No hay cosa que me guste más que irme a cenar o hacer un vermut, o eso me alucina. Y intento como eso mantenerlo ahora en esta ciudad. ¿Cómo ha sido atreverte a presentar una canción a Benidorm Fest? No es algo que haya... Sí que haya y como contado muchísimo, porque he intentado como... Es decir, esta canción iba a formar parte de mi carrera sí o sí, no es algo que haya hecho expresamente para Benidorm Fest. Vale. Pero cuando la hice, que además es la canción que más tiempo ha pasado desde que la compuse y desde que la grabé hasta que ha salido, porque esta la grabé en abril en Cantabria. Yo tenía miedo a que la publicaras antes del plazo y Yo no podía más. fastidiaras toda la Yo no podía presentación más. al Benidorm. Sí. Digo, en algún momento va a decir, mira, da igual la presentación. Estaba en ese punto ya, Claro. estaba en ese punto porque había mucha incertidumbre, ¿no? Pero sí que es verdad que veía como atisbos, ¿no? De repente que la canción parecía que estaba como ahí, ¿no? Y sentía como ese impulso, pero estoy muy feliz también, me refiero, de que no haya entrado, y si hubiera entrado lo hubiéramos dado todo también, porque me parece que es una muy buena plataforma y me parecía como la canción idónea, y es que sentía como esa corazonada, pero creo que también sentía esa corazonada por todo lo que ha venido después, ¿no? Y de sentir ese apoyo también de personas como David, como Raiden, de que Virginia lo pinche, de que de repente tenga ese apoyo también de gente que está muy metida en el festival, ¿no? Y que de repente le haya encantado la canción y que me lo digan, ¿no? Y que también que se presenten canciones así y que se dé hueco a artistas también como yo, me parece increíble. No todo el mundo tiene la suerte de presentarse a Benidorm Fest y tener contacto directo con Eurofans y con el público más loco de Eurovisión en el sentido más positivo de la palabra loco.
Y tú lo has vivido, o sea, has presentado una candidatura que muchísima gente del entorno de Eurovisión ha tomado con muchísimo cariño. Yo soy súper agradecido por eso, ¿eh? Además, yo creo que es que me voy feliz con esta canción porque es una canción para mí muy importante y que, como te decía, va a formar parte sí o sí de mi carrera. Y de repente esa canción dura 2:59, 3 minutos, y de repente fue mágico, ¿no? Y sentí como esa corazonada de decir, oye, me parece una canción idónea para presentarla, pero me parece también como haber llegado, ¿no?, a ese punto, ¿no?, de también tener como ese cariño de toda la gente que forma parte del Benidorm Fest, ¿no?, y sobre todo de la gente que está ahí asesorando, ¿no?, e intentando que llegue lo mejor al festival. Me parece increíble haberme quedado en ese punto, y me parece más increíble todo lo que está por venir. Me parece más guay aún. Entonces, yo creo que puede ser positivo. Yo de hecho estoy seguro, pero claro, mi opinión ya casi no cuenta cuando hablo de lo que creo que está por venir para Siena. Creo que ya no soy objetivo, pero me gusta mucho cuando me cruzo en el camino a gente que, oye, igual su palabra sí que tiene más peso que la mía. Y piensan exactamente lo mismo que yo. Qué guay. Sí. ¿Más audios? Esto es otro play. No me lo creo. Hola Alejandro, hola Siena, ¿qué tal? Soy David, soy Raiden. Bueno, Juanjo me ha pedido que te envíe un audio y tampoco me ha tenido que convencer mucho. Ha sido increíble poder escuchar Esto no es el cielo antes que casi todo el mundo. Gracias por compartirte y gracias por mostrar tu talentazo. Ya lo dije en muchos sitios, sabes que eres la espina, gracias por querer presentarte al Benidorm Fest y siento de verdad que este es la primera canción de una de las muchas que te van a posicionar donde te mereces porque te lo mereces. Un abrazo y sigue con esa ilusión y con ese hambre. Una cosa. Esto es para agradecérselo porque imagino que andará súper liado, que tiene el Wizzing y tiene 1000 historias. Sí, además creo que este es el podcast que más trabajo me va a dar. Para montarlo todo, ¿no? Porque va a salir antes que el Wizzing. O sea que ¡Ostras! desde aquí deseamos que el Wizzing ¡Ostras! salga increíble porque Claro que sí, se lo merece. este fin de semana vuelve a petar el Wizzing Raiden, al que le mandamos un besito desde aquí. Yo le mando un abrazo enorme, además tengo muchísimas ganas ya de dar un abrazo y de agradecerle también todo el apoyo por Esto no es el cielo y por mi música, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Yo creo que referentes como él, que de repente apoyen canciones y candidaturas y proyectos como el mío, me parece increíble, ¿no? Yo creo que me da muchísima fuerza y también dice mucho de su parte y de su generosidad, ¿no? Que desde su posición apoye música. Me parece increíble y proyectos, me parece muy generoso por su parte y le doy las gracias desde aquí totalmente y le deseo lo mejor en ese Wizzing. 2 minutos tardó en mandarme el audio. ¿En serio? Es el mejor, ¿eh? Cero dudas. Yo te doy las gracias por haber vuelto a la ley del ojalá. Me parecía necesario repetir esto por todo esto que... Falta el tercero, hay que hacer triplete, ¿no? Sí, sí. No, te quería dar las gracias por venir, por formar parte de este proyecto y quería darte las gracias pues por no rendirte nunca y si te has rendido alguna vez, haberte superado de nuevo, porque todos nos hemos rendido una vez a la semana por lo menos. Pero me hace como muy feliz que empieces a vivir esta etapa en Madrid tan libre, tan tú, mirando por ti y por todo lo que viene y que a compartir todo lo bonito que queda en Madrid con un vinito siempre. Hombre, por supuesto. Y que muchísimas gracias por formar parte de todo esto por segunda vez, que creo que era como súper necesario. Yo creo que hablo también en nombre de muchísima gente, te quiero dar las gracias también por acogerme increíble. O sea, yo creo que además de un profesional increíble, eres una persona brutal. Y yo creo que me lo paso muy bien contigo, me abres las puertas absolutamente de todo. Y te quiero dar las gracias por eso, por apoyar siempre mi música, por estar ahí, por tener siempre un espacio y un minuto y tiempo para escucharme y para hablar. Así que gracias de corazón. Te toca ahora hablarle al Alex pequeñito, porque sí, me toca, la ley del ostras. ojalá siempre acaba mirando esa portada. Ha habido gente que le ha mandado un mensajito al Alex pequeñito y creo que ahora te toca a ti. Vale, le diría que nunca pierda la luz, nunca pierda esa luz, que nunca se apague y que siga siendo tan curioso, preguntando todo tanto porque así es como se aprende y que sobre todo que se cuide mucho el cuello porque en los escenarios hay como mucho movimiento, así que tiene mucho cuidado con eso y nada, sobre todo que siga con esa ingenuidad también y que se sorprenda y que se deje sorprender también y que se cuide sobre todo. Cuidarse.
esa asignatura pendiente que muchos tenemos en común. Siempre me marcho del Hyatt Centric de Gran Vía solo y esta vez me fui con Alex a celebrar esta etapa. Evidentemente, hubo vino, risas y esas ganas de tomar todo lo que venga, como dos que llevan años dedicándose a muchas cosas para que llegue algo que a veces es disperso. Pero me alegra mucho que lo que nunca se nuble sea la luz de Siena, de Alex. Las ganas de dejarse la piel en cada escenario y su obsesión por ser él y nada más que él, sintiendo de esa forma tan suya y publicando siempre mi nueva canción favorita. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.